Hola y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Luis Hernando Porras, fotógrafo ontológico, y en este video vamos a ver lo que son los protocolos fotográficos, la importancia de la configuración de las luces que manejamos para este tipo de fotografía. También veremos el espacio en consultorio, que es un elemento súper importante para este tema fotográfico, los tamaños del softbox, cómo configurar las luces de manera correcta y algunas técnicas para hacer fotografías efectivas para que así podamos obtener excelentes resultados. Así que vamos a iniciar con esta clase que está cargada de mucho contenido y aprendizaje. Los protocolos fotográficos son una estandarización visual para que podamos comparar las imágenes que captamos a lo largo del tiempo. Y estos protocolos se dividen en dos grupos: protocolo de fotografía intraoral y protocolo de fotografía extraoral. Y cada uno de estos protocolos tiene su técnica, tiene su configuración de luces y una manera de hacer la toma diferente para obtener los mejores resultados. Así que vamos a ver cada uno. Protocolos de fotografía extraorales. En este tipo de fotografía buscamos mostrar el rostro, la sonrisa, la simetría facial, y algunas tomas o algunos planos que se utilizan son frontal de sonrisa, frontal en reposo, perfil derecho y 3/4. La configuración de cámara recomendada para este tipo de fotografía es la siguiente: podemos utilizar un diafragma f11, o f13. El ISO normalmente lo utilizamos a 100, máximo 200 de ISO, ya que estamos utilizando luz externa, entonces no tenemos necesidad de elevar tanto el ISO. Velocidad de obturación 1 en 125, máximo 1 en 200. Y algo muy importante es la distancia a la que vamos a hacer la fotografía del sujeto. Si tenemos el lente macro 100 milímetros, muy bien, perfecto, pero allí hay que tener en cuenta un detalle. Si estamos utilizando una cámara full frame, pues podemos tomar la foto. Normalmente este plano, que es el primer plano que se utiliza para este tipo de protocolo, nos ubicamos a 1,20 m o 1,50 m del sujeto a fotografiar. Pero si tenemos un lente macro 100 y tenemos una cámara APS-C, aquí cambia un poquito la distancia, porque cuando tenemos un sensor APS-C, que es un sensor recortado, el lente macro 100 ya no se comporta como 100 milímetros, sino como un lente 160 milímetros. Esto porque el factor de recorte en Canon es de 1.6x y en Nikon es 1.5x, o sea que cuando estemos utilizando cámaras APS-C debemos tener en cuenta este factor de recorte. Bueno, el tipo de esquema de iluminación que utilizamos para este tipo de fotografía es el esquema de iluminación llena, que son dos luces a 45 grados. Lo que hace este esquema de iluminación es que genera una luz muy envolvente en el rostro, lo que hace que se vean muy bien todos los detalles. Podemos utilizar un fondo ya sea negro o blanco, como en este caso, o gris. La importancia del fondo es que sea un fondo neutro, un color sólido, para que así no hayan distracciones y sea todo más estandarizado como estamos hablando. Si es posible, podemos utilizar un reflector de luz acá abajo del mentón como para dar un poco de relleno a esta parte, que ya lo vamos a ver en una práctica, cómo se ven los diferentes tipos de iluminación en este tipo de fotografías. Cuando estamos utilizando softbox para fotografías extraorales, es importante saber si contamos con el suficiente espacio en el consultorio, pero si no se tiene, entonces debemos tener muy en cuenta el tamaño de los softbox. ¿Por qué? Porque si tenemos softbox muy grandes, pues no nos van a caber en el consultorio o nos va a generar mucha incomodidad a la hora de hacer este tipo de fotografías. Normalmente yo utilizo softbox de 40x40, que es un tamaño estándar, no muy grandes, pero que genera una calidad de luz excelente para este tipo de fotografías. Si se tiene un espacio dedicado para fotografía donde ya podamos tener un estudio, pues podemos usar softbox mucho más grandes. ¿Cuál es la ventaja de los softbox más grandes? Que mientras más grande sea la fuente de iluminación,
más envolvente va a ser la luz y mucho más suave. Por ejemplo, en este caso, la luz principal que yo tengo acá es un softbox de 80 por 80 y la luz es muy suave, y mientras más grande va a ser más difuminada, las sombras van a ser mucho menos fuertes, ya que como hemos visto en clases anteriores, mientras más pequeña la fuente de luz va a ser mucho más directa y más contrastada. Entonces eso es una ventaja que tenemos al usar softbox más grandes, pero debemos tener en cuenta el espacio. Para los protocolos de fotografía intraoral necesitamos un tipo de luz muy diferente, porque en este tipo de fotografías la precisión es la clave. Entonces podemos utilizar ya sea twin flash o ring flash, que son luces que van directo a la cavidad bucal y nos van a generar muy buenos resultados. ¿Cómo debemos configurar la cámara para este tipo de fotografía? Usamos siempre un diafragma cerrado, en este caso de f22 a f32, para así obtener la mayor profundidad de campo y poder enfocar todos los dientes, todas las piezas dentales, desde los últimos molares hasta los incisivos centrales. Pero entonces, como estamos utilizando un diafragma tan cerrado, necesitamos mucha potencia de luz, y allí es donde entran en juego los twin flash o los ring flash, porque si tenemos otro tipo de iluminación, o ya sea luz LED, pues no va a tener la suficiente potencia para iluminar de forma correcta la cavidad oral. Configuración técnica de la cámara: apertura de diafragma f22 a f32, ISO 100, velocidad de obturación 1 en 125, máximo 1 en 200. Bueno, porque hay algunos twin flash o este tipo de iluminación que no sincronizan a mayores velocidades, y si yo pongo por ejemplo una velocidad mayor a 1 en 200, la foto me va a salir a la mitad, se va a ver negra la mitad y solamente va a iluminar una parte porque no sincronizan bien. Entonces ya entramos a otros factores un poco más complejos, pero para no complicar este video simplemente lo manejamos así: 1 en 125 o 1 en 200 máximo. Cuando hacemos fotografía dental es importante tener en cuenta que algunas ópticas o algunos objetivos nos generan distorsión en la imagen. Por ejemplo, si estamos haciendo una fotografía extraoral con un lente de kit que es el 18-55 o el 18-45, en caso de las Canon R de la serie R, hay que tener en cuenta algo que es muy importante: es la distancia al sujeto a fotografiar. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se vería una fotografía tomada con un lente 18-45 muy cerca, la distorsión que genera y cómo podemos corregirla simplemente manejando la distancia. Ya vimos que simplemente manejando la distancia del sujeto a fotografiar podemos minimizar la distorsión que generan algunas ópticas, en este caso como el lente de kit, que es el 18-45 o el 18-55, que genera una distorsión mucho más evidente en nuestras fotografías. ¿Que podemos hacer fotografías con este tipo de lente? Sí, pero manteniendo una distancia prudente, alejados del sujeto a fotografiar 1,50 m con todo el zoom, es decir, disparando la fotografía no a 18 sino a 55 milímetros o a 45 milímetros a 1,5 m de distancia. Vamos a eliminar la distorsión, que si en cambio tomáramos la foto a 18 milímetros muy cerca al sujeto, eso sería una distorsión muy grande. Entonces en este video aprendimos a eliminar esas distorsiones en caso de que no contemos con un lente macro 100 milímetros. Si contamos con este lente, perfecto. Si no lo tenemos, pues podemos iniciar haciendo fotografías con el lente de kit, teniendo en cuenta esas distancias que acabamos de ver anteriormente. Si tenemos una cámara APS-C, en este caso yo tengo una R7 que es una APS-C de la serie EOS R. Está la R6 que es full frame, que a veces pueden ser temas muy complejos, pero simplemente es una cámara APS-C, es decir, que tiene un sensor recortado. Eso tiene un factor de recorte que debemos tener en cuenta. Entonces,
Muchas veces me preguntan, ¿necesitamos un lente macro para una APS-C, un macro 100 milímetros? No necesariamente, porque podemos tener un macro 60 milímetros o 85 milímetros que, teniendo en cuenta el factor de recorte en Canon, se va a comportar como una óptica diferente. Por ejemplo, si tenemos un lente macro 85 milímetros, multiplicamos ese 85 por el factor de recorte, que en este caso Canon es 1.6, y nos va a dar como resultado 136. Esto quiere decir que el lente 85 milímetros en una cámara APS-C se va a comportar como si fuera un lente 136 milímetros. Esto es como la conversión que se hace cuando utilizamos una óptica en full frame a APS-C, que es un sensor recortado. Es lo que hay que tener en cuenta, porque por lo mismo que les explicaba anteriormente, los espacios en consultorio, normalmente el macro 100 es el que más se utiliza, pero si tenemos en cuenta que nuestro sensor es APS-C, pues ese factor de recorte va a hacer que el zoom sea mucho más grande. En nuestra cámara APS-C en 100 milímetros no se va a comportar como tal en ese rango de 100 milímetros, sino en 160 milímetros. Eso quiere decir que para lograr un primer plano del sujeto a fotografiar para un protocolo extraoral, yo tengo que hacerme ya no a 1,50 m, sino a 2,50 m para captar ese mismo rango de imagen. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas ópticas y estas cámaras con los distintos tamaños de sensor. Entonces, hasta aquí este video, espero que me haya hecho entender de la mejor manera, ya que aquí hay conceptos que son muy complejos, y espero que se los haya podido comunicar y que lo puedan entender e interiorizar de la mejor manera, para que así lo pongan en práctica en su día a día. Y nos vemos en el siguiente video, donde les voy a explicar la segunda parte de los protocolos que vimos aquí, de cómo hacer las fotografías como un tipo de secuencia. Vamos a ver cómo las podemos editar en una herramienta para que se vean una imagen mucho más bonita, mucho más atractiva e impactante para nuestros pacientes. Así que nos vemos en el siguiente video.